Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, queridos público de que nos ve a través de Facebook Live, de Envía Radio y de YouTube a través de nuestro canal de Migra TV. Estamos en La Picota o con el doctor Gerardo Apolo y yo, Erika Consuegra. En el editorial de hoy eh, se llama Cannabis Presupuestario. En esta semana se ha escuchado a través del gobierno de la presidencia, eh, ha lanzado un nuevo presupuesto para el año 2019 y también para la aprobación del uso del cannabis. Ya. También se ha escuchado que, que también de este presupuesto se va a hacer reformas en lo que es la ley de educación, salud y otros aspectos que conciernen también a la sociedad. ¿Qué nos puede decir acerca del cannabis en Ecuador? Bueno, Erika, un saludo a quienes nos ven a través de nuestro canal Migra TV en YouTube y de Envía Radio. Sí, el objeto del artículo básicamente era para tratar dos temas que son polémicos en este momento. Y es, por un lado, se está discutiendo la legalización de la siembra del cannabis. Por otro lado, se está discutiendo la aprobación del presupuesto que regirá para el año 2019. Lo que estaba realizando yo en el artículo, la finalidad del artículo es hacer una especie de paralelismo mediante el cual se evidenciaba las consecuencias que puede traer, eh, en este caso, no solamente el hecho de la siembra del cannabis y los efectos que genera el cannabis propiamente dicho, sino también los efectos que generan el presupuesto presentado para la aprobación de la Asamblea Nacional, presupuesto que está totalmente desenfocado de la realidad y que, no obstante que está desenfocado de la realidad, pretende hacernos creer de que vamos a tener un crecimiento económico cuando la realidad es otra. Ya. Con respecto al cannabis, bueno, los efectos que provoca al consumir esta droga, por decirlo así, son muy nocivas para la salud. Sin embargo, aquí en Ecuador existe una tabla de consumo. ¿Qué nos puede decir acerca de esta tabla que anteriormente los asambleístas habían mencionado que ha sido un error, sin embargo, todavía sigue vigente? Bueno, Erika, ya en otro programa tocamos el tema de los efectos del cannabis y todo aquello. Sí, efectivamente, yo considero que aquello de la tabla de consumos, que no solamente se refería al cannabis, sino también a otro tipo de sustancias psicotrópicas, fue básicamente parte de un proceso en el cual la Revolución Ciudadana, al mi entender, pudo haber sido parte del proceso que estableció con la FARC. Recordemos que la FARC contribuyeron para la campaña de Rafael Correa y por lo tanto se dieron un sinnúmero de pasos que de alguna u otra manera benefició al tema del narcotráfico. Recordemos el asunto de la eliminación de los radares que funcionaban en la frontera norte y se adquirieron radares chinos, los cuales nunca funcionaron. Recordemos las avionetas, las narcoavionetas que venían de México, cartel de Sinaloa. Recordemos que salió de la base de Manta el denominado FOL, que era un puesto de avanzada mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos ayudaba al Ecuador en el combate al narcotráfico. Sin embargo, Correa, una de las primeras cosas que hizo fue sacar a este puesto de avanzada. Lo siguiente que se realizó fue la apertura de las fronteras, no pedir el pasado judicial
sobre nuestros vecinos y todos los que formaban parte de esta comunidad andina. Y así por el estilo se ha ido poco a poco, como que siguió una línea de procedimiento que propició que el narcotráfico y sus consecuencias se vayan apoderando poco a poco del Ecuador y de la vida de los ecuatorianos. Veamos cuántos ecuatorianos han muerto por sicariato y cuánto ha progresado, o mejor dicho, se ha tomado la economía del país, el tema del chulco a través de los préstamos que hacen estas bandas ligadas al narcotráfico. Bajo ese criterio, ¿qué es lo que puedo decir referente a la tabla? La tabla de consumos debería ser eliminada, porque lo único que hace es, de alguna manera, tolerar el microtráfico. ¿Por qué el microtráfico? Si bien es cierto, la tabla se refiere al tema de consumos, porque alguien tiene que proveerle al consumidor. Por lo tanto, de alguna manera, tangencialmente, de rebote, como se dice vulgarmente, se estaría beneficiando al microtráfico. No hay otra, hay otra situación que hay que tener en claro, y es que la economía del Ecuador en dolarización, la dolarización constituye una camisa de fuerza para la economía ecuatoriana. Sin embargo, no hemos quebrado, por decirlo de alguna manera, porque de alguna otra manera el lavado de activos del narcotráfico ha permitido sostener a la economía ecuatoriana, no obstante todo aquello que se llevó la década robada. Yeah. Con respecto a la editorial, menciona algo interesante que me llamó la atención. Dice que, bueno, los efectos de la marihuana dice que es que aleja la realidad de la persona al momento de consumirla. ¿Por qué hace esta comparativa con el pueblo, con la sociedad? A ver, si bien es cierto, el cannabis tiene como efecto el abstraer de la realidad a las personas, de alguna manera aliviar con esa abstracción, aliviar a las personas de su sufrimiento. Así también lo han manifestado quienes han sido privados de la libertad, los PPL que se denominan. No es menos cierto que la proforma presupuestaria que se está discutiendo en la Asamblea trata un poco de lograr este efecto en la población. No se recorta el gasto en salarios, el Estado no ha disminuido la cantidad de burocracia, por el contrario, se incrementa el costo de la burocracia y sin embargo no se han tomado las medidas necesarias para poder reactivar la economía, como es el recortar impuestos, como es el flexibilizar la legislación laboral, como es el incentivar la inversión extranjera. Siendo así, y teniendo que pagar préstamos caros a China, no recurriendo a los organismos regulares para obtener crédito barato y poder reliquidar la deuda que tenemos con China, resulta que es una especie como de distracción o tratar de sacarnos de la realidad vendiéndonos la idea de que vamos a tener un crecimiento económico aunque sea del 1%. A eso es a lo que me refería yo con esta especie de efecto psicotrópico que se quería generar en la población, diciendo que con un presupuesto como el presentado se va a mejorar la economía y vamos a tener un crecimiento del 1%, lo cual es totalmente irreal. Ya. Como parte del presupuesto 2019, el presidente actual, Lenín Moreno, ha pedido casi la renuncia de todos los ministros de su gabinete. Entonces, cuál sería uno de los objetivos? Porque parece que tanto esta reforma presupuestaria creo que permitirá unos nuevos personales para que puedan surgir nuevas ideas en cada ministerio. Supongamos en este caso del interior y de salud con respecto al cannabis. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Se podría cambiar la idea en aprobar o rechazar esta ley? A ver, la pedida de la renuncia
a todos los ministros de Estado es una costumbre que se viene dando a lo largo de la historia republicana del Ecuador, sobre todo después de que volvimos al periodo constitucional, luego del triunvirato. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que es costumbre que a final de año todos los ministros renuncien para darle libertad al presidente de la República en el sentido de que pueda designar nuevos ministros. Y obviamente el presidente de la República ratifica a aquellos ministros con los que está de acuerdo o se siente cómodo y acepta la renuncia de aquellos ministros que de alguna manera se convierten en fusibles del descontento popular. Por ejemplo, podría ser ministros que tengan que ver con el tema de educación o con aquellos problemas que a la sociedad más le atañen o más le disgustan. Y entonces, nombrando nuevas personas como que da una especie de calma en la sociedad o de satisfacción a la sociedad para poder mantenerse políticamente en el gobierno. Bien, el cannabis, que quieren implementarlo aquí en Ecuador, tanto en la producción como el consumo, y también con el presupuesto 2019, ¿creen que con estas nuevas reformas permitirá, qué sé yo, o sea, cancelar todas las deudas que tenga el Ecuador o, o que el Ecuador progrese? ¿Qué opinan acerca de esto? Yo creo que la legalización del cannabis es lo que se denomina un esnovismo. Esto es simple y llanamente como en los Estados Unidos, en ciertos estados se está legalizando como para no quedarse fuera de la moda. Pero la realidad es que el cannabis no genera, sobre todo en Latinoamérica, la legalización del cannabis no es la solución a un problema. Es todo lo contrario, es ahondar el problema. ¿Por qué? Porque si uno acepta o legaliza la siembra del cannabis, ¿cómo va a poder controlar la siembra de la misma? ¿Cuál va a ser la autoridad que lo va a regular? ¿El Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo se van a extender los permisos? ¿Qué tipo de situaciones son las que tienen que cumplir sus requisitos para poder obtener el permiso para la siembra del cannabis, etcétera? Ahora, también hay otra realidad, y es que en el momento en que tú la legalizas, es mucho más difícil controlarla, pareciera mentira, porque teniendo en el Ecuador un alto índice de pobreza y un mayor índice de desempleo, ¿qué es lo que se va a lograr? Que los sectores marginales, requiriendo un recurso, que es el recurso económico, sin trabajo, van a dedicarse con toda seguridad a sembrar esta planta para luego venderla, comercializarla. Y entonces ahí entra otro problema en discusión y es cuántas hectáreas representan los sectores marginales de las grandes ciudades en el Ecuador y tendríamos como resultado la posibilidad de que dichas hectáreas estén sembradas por cannabis. Y obviamente para el narcotraficante sería mucho más fácil tener su centro de producción dentro de las ciudades medianamente regulados y entonces como que se le facilitan las cosas. Es un tema muy delicado y muy complicado que debe de ser tratado con delicadeza y a profundidad. El reducir presupuestos, ministerios y otros aspectos que sea de asamblea, de gobierno, ¿cree que permitirá unas mejoras en el país? A ver, reducir el presupuesto es inminente. El problema es dónde se reduce. Y la reducción que se requiere es que sea justamente en el tema de sueldos y salarios. Esto es en el número de burócratas. Cuando Rafael Correa ingresó a su gobierno, teníamos menos de la mitad de lo que ahora tenemos. Esto es,
se ha casi triplicado el número de burócratas, lo que significa que se ha triplicado el gasto en sueldos y salarios. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita reducir el tamaño de la burocracia para que esos recursos que se van en pago de sueldos y salarios sean invertidos en lo que el Estado está obligado a dar, que es salud, educación, carreteras, etcétera, y no vía endeudamiento. Entonces, es un problema realmente el que no se focalice el recorte. Por ejemplo, el recorte, insisto, debe de ser en sueldos y salarios, en burocracia. El recorte debe ser a ciertos subsidios focalizados de manera tal que los sectores más vulnerables no sufran las consecuencias, por decir un caso, ¿no? Bien, sí, porque en realidad manejar el presupuesto siempre ha sido un, un caso, digamos, especial en el gobierno, ya que no solo es los asambleas, sino también los asesores, como también los gastos de viáticos, los que según a congresos, a salidas de países, eh, viajes diplomáticos. Entonces son gastos que se deberían analizar antes de haber el, digamos, los asambleístas, más ahí, digamos, del gobierno de Rafael Correa, que de Moreno y de los otros partidos. Ahora quieren hacer reformas con este presupuesto para el próximo año. Pero más allá de las tiendas políticas que conforman la Asamblea, el problema está dado en quién plantea el presupuesto. Hay una teoría que dice, una teoría popular que dice, uno es el presupuesto que se presenta, otro es el presupuesto que se discute y otro es el presupuesto que se implementa. Porque a la hora de la hora, uno puede presentar un presupuesto que suene bonito, habrán ciertas reformas en el momento de la aprobación, pero a la hora de la verdad es cuánto de ese presupuesto se va a cumplir. Y ese es el último de los presupuestos. Y cuánto de ese presupuesto se va a cumplir siempre va a depender de los recursos. Y los recursos siempre van a depender si son recursos que provienen del endeudamiento o que provienen de los impuestos o del petróleo. Recordemos que el petróleo está ignorado hasta el 2025. El gobierno de Rafael Correa prevendió el petróleo, comprometió el petróleo con la banca china hasta el 2025. Entonces, digamos que con ese recurso no es que podemos contar, porque ese recurso ya está comprometido con la banca china, que es una banca que nos otorga préstamos caros. Actualmente el Ecuador está ¿usted qué cree? ¿Está en vías o está en crisis económica? La crisis es una realidad y el año 2019 no va a ser fácil, va a ser mucho más duro que el 2018, mientras no se tomen los correctivos necesarios, como ya hemos manifestado, la flexibilización laboral, el incentivo real para las inversiones, la eliminación del 5% de la salida al capital, incentivos para la inversión en ciertas actividades, como podría ser el tema del maquilado, y la reducción obviamente del gasto en burocracia. Si se toman esas medidas, que van a ser unas medidas de ajuste, que serían unas medidas de ajuste, y que de alguna manera el Ecuador y los ecuatorianos sabemos que son necesarias y de alguna manera las podríamos estar aceptando, siempre y cuando los recortes sean focalizados, podría haber esperanza de salida. Pero si no se toman estas medidas, la esperanza es casi vana. No vamos a mejorar. Yeah. Como dicen, esta semana se ha prestado más atención al cannabis medicinal y al presupuesto del próximo año, pero ¿qué cree? ¿Usted cree que el cannabis igual va a estar asociado con lo que es la delincuencia, que entre comillas ahorita está a un lado? A ver, lo que pasa es que la gente ha dejado de
ha dejado de hablar de la delincuencia, porque el tema es que ha perdido la esperanza, podría ser, la esperanza de que se solucionen las cosas. Yo no sé si ha perdido la confianza también en las autoridades, ha perdido la fe en la justicia, porque resulta que cuando tenemos estos crímenes con el sicariato, los muertos siempre están ligados al tema del narcotráfico, siempre han tenido no sé cuántas detenciones y vuelven a salir, generalmente han tenido brazaletes en los tobillos que no han funcionado, hay gente que se la ha capturado delinquiendo con los brazaletes puestos y sin funcionar. Entonces, como que la gente ya se acostumbró, es una cosa más. Y entonces, para entender de qué hablar, se pone a hablar de este tema que es un tema nuevo, que es el asunto del cannabis, la posibilidad de que se apruebe la siembra del cannabis y el consumo del cannabis medicinal. Y el tema del presupuesto, que siempre lo económico es un tema que siempre da que hablar a todas las esferas. Esta legalización, bueno, que se tiene planteado desde hace varios años y que recientemente se vuelve a topar este tema para la producción, el consumo y la venta medicinal. Bueno, se tiene previsto que va a ser tratada con ciertas enfermedades. Luego el Ministerio de Salud va a poder anunciar cuáles son las posibles enfermedades para poder consumirla. Sin embargo, ¿cómo va a ser este control que va, porque no solamente es una organización, sino varios ministerios? A ver, no se ha establecido claramente cuál va a ser el procedimiento, pero si se quiere tratar como enfermedad, debería de ser tratada como tal. Voy a hacer un paralelismo que creo que lo hice en el programa anterior que tratamos sobre cannabis, y es, debería de dársele el tratamiento que se le da a las personas que sufren de cáncer. Esto es, que la medicina se les otorga en los centros destinados para aquello. Por ejemplo, generalmente los enfermos que tienen cáncer reciben la quimioterapia en Solca o en clínicas que están autorizadas para aquello, para poder dar ese tipo de medicinas, ese tipo de tratamientos. Entonces, de ser así, debería de establecerse una situación parecida. Esto es que se anoten quiénes son los consumidores o quiénes son los que en su debido momento requieren de esta terapia, porque es una terapia para el dolor, en resumidas cuentas, y que sean en los centros médicos autorizados los que se le den esta terapia del dolor a los beneficiarios, que deben de estar anotados y que debe de estar obviamente documentado que tienen algún tipo de dolencia que permita la utilización del cannabis como un elemento medicinal. Entonces, de no ser así, lo que estaríamos es dejando la puerta abierta para que cualquiera declare que tiene dolor, que sufre algún tipo de dolencia y que necesita el cannabis para poder superar esta dolencia. Y estaríamos en lo mismo que estamos en este momento. Recuerda que la tabla de consumo mínima era para justamente darle un tratamiento, entre comillas, como si fuera un tema de enfermedad a los consumidores. Y resulta que en lugar de reducirse el número de consumidores, ha aumentado. Si se tratara de un tema de salud y fuera tratado como tal, lo que se requeriría es tener una lista de los consumidores, saber la dosis que cada uno está consumiendo, proporcionarle la dosis requerida en los lugares establecidos para dicha dosis, e ir tratando de que se vaya disminuyendo poco a poco el consumo de la sustancia psicotrópica que tiene atrapado a esta persona. Pero eso no se da. Por lo tanto, lo que se ha hecho es de alguna manera permitir que el negocio del microtráfico se vaya tomando como pulso
extendiendo sus tentáculos en toda la sociedad ecuatoriana y lamentablemente ha extendido sus tentáculos en los sectores marginales de las diversas ciudades, poblaciones del Ecuador y sobre todo en los más pequeños, que son los más vulnerables, los adolescentes. Sí, supongamos que exista alguna aprobación de esta planta medicinal, la regularización en ciertos, por ejemplo, en ciertos centros de salud, pero también no regular al 100% no va a ser creo que es un imposible, ya que también se han escuchado, si así nomás medicamentos han sido sacados fuera de los centros de salud vendiéndose ilegalmente. ¿No cree que eso también pueda una posibilidad de convertirse en eso? Por supuesto, pero tú lo acabas de decir, vendiéndose ilegalmente. Si ya rayamos en el tema de la ilegalidad, debería de obviamente estar sancionado, juzgado y sancionado. Pero si lo permites y entonces te manejas de acuerdo a la tabla, perdóname, estamos hablando de que en vez de combatir el problema, estamos combatiendo el fuego con más gasolina. Es una barbaridad. Bien, ya para finalizar, tratando del próximo año, el, el progreso de si la aprobación o no del cannabis son, son temas muy que da de pensar hacia el pueblo, hacia la sociedad, tanto que si el cannabis pueda producir o no más delincuencia, abrirse más espacios del narcotráfico, son temas muy delicados y que tienen que tratarlos con cautela, ya que son que no solamente puede afectar el presente, sino el futuro y para las siguientes generaciones. Sin lugar a dudas. Perdón, el problema básicamente está dado en que cuando un gobierno no está ejecutando su labor de manera integral, esto es, en lo político y en lo económico, tiene que centrarse en algo de una de estas dos. Y desgraciadamente el gobierno de Lenín Moreno se ha centrado en el manejo político y digamos que deja un poco al garete el tema económico, no sé si porque desconoce o porque la situación económica del país es tan complicada que prefiere ver qué es lo que pasa más adelante, darle largas. Pero la realidad es que se necesita tomar decisiones que sean generales sobre la totalidad del tema, en el manejo económico y en el manejo político. Lo que hay que hacer definitivamente es sacar de la economía lo político y meter en lo político lo económico. Esto es, para ser más claro y que no suene a contradictorio, uno no puede manejar las situaciones económicas con discursos políticos. Las situaciones económicas se manejan a través de las diversas reglas y metodologías de la economía. Esto es obteniendo préstamos baratos, reduciendo el gasto, facilitando la inversión, procurando traer más dinero. ¿Y a qué me refiero con meterle más economía a la política? Esto es que cuando la situación económica del país es boyante, está en verde o en azul, no en rojo, la población tiene mayores capacidades de poder satisfacer sus necesidades, tanto de educación, de salud, etcétera. Y entonces, digamos que en ese momento la población reconoce el mérito político de quien está gobernando. Pero hasta el día de hoy, desgraciadamente, hemos tenido políticos que se han dedicado a, con discurso político, tratar de mejorar la economía y así no funciona. Esto es como el padre de familia que se quedó sin trabajo y que le ofrece llevárselo a Disneylandia a los hijos y resulta que ya no tiene plata porque lo que tenía lo gastó, se endeudó, no tiene cómo pagar y en resumidas cuentas la familia pasa carestías por todos lados. El ofrecerle que si se portan bien y pasan el mal rato se los llevan a Disney sin tener trabajo, sin tener un negocio, sin tener
algo a que dedicarse que le genere recursos, es simple y llanamente habladurías. Y con habladurías la gente no come, los pueblos no progresan. Como decía una parte del editorial, ya para finalizar, ya para cerrar el programa, es, hay que a la gente, digamos, quitarle la droga para que salga de la realidad y para que vea y enfrente lo que está pasando en el Ecuador. Efectivamente, hay que sacarle el discurso político o politiquero, populista, de yo te ofrezco todo y mira quién te dé. Y que comience a ver cuál es la realidad. Y la realidad es que sin trabajo no vamos a llegar a ningún lado. Y el país va a llegar un momento en que se ha endeudado tanto que no va a tener a quién recurrir. Y aunque los estados y los países no quiebran, pero sus pueblos sí sufren las consecuencias a través de la inflación. La inflación es el mayor castigo que puede tener un pueblo. Bueno, ya finalizamos el programa de La Picota con el doctor Apolo. No se olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Migra TV, y también seguir la página de Facebook como Vía Radio. Nos vemos hasta la próxima programación de Migra TV. Un abrazo a todos.